Les habla por aquí Juan Alcides de Calón Alvarado desde la España Elche. Quiero que me permitan hacer unas reflexiones y algunas orientaciones, si es posible, sobre lo que yo llamo el hilo de la prevención. Y esto lo estoy haciendo porque, bueno, todos sabemos que en nuestro país, Venezuela, ha ocurrido un doble terremoto. O sea, no simplemente un solo terremoto, sino ha ocurrido un doble terremoto. ¿Cómo hemos actuado? ¿Cómo han actuado las autoridades? ¿Qué pasa después del terremoto? Porque vienen una serie de réplicas y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Estamos realmente preparados? Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Cuando la Tierra se mueve con una fuerza de un doble terremoto, fue lo que ocurrió, pareciera que el tiempo se detiene. Pero hay algo que no se detiene, que es el reloj de la supervivencia, que empieza a correr. En esos primeros minutos de confusión, cuando las líneas telefónicas se caen, el miedo nos paraliza. Bueno, el primer rescatista que va a salvar una vida no es el que viaja en una ambulancia institucional ni lleva un uniforme oficial. Ese primer rescatista es el vecino que tú tienes al lado, a lo mejor también tú mismo. Entonces, por eso hoy quiero hablarles de una realidad que pareciera incómoda, pero es urgente. Fíjense, la naturaleza pone el signo, pero la falta de preparación y el abandono institucional ponen el desastre. Frente a esa ineficiencia que ya todos conocemos, porque es que lo sabemos que es lo que está pasando, la pregunta no es cuándo llegará la ayuda del Estado, sino qué vamos a hacer nosotros mientras tanto. Y hay un famoso marco de Sendai, donde nos vamos a guiar, que es un acuerdo internacional, que es uno de los más importantes para la reducción de desastres, que nos enseña una verdad fundamental. Miren, la gestión del riesgo no es un asunto que se resuelve en unos despachos de los ministerios o se resuelve con cuestiones burocráticas. La gestión del riesgo es algo que se resuelve en el tejido de cada barrio. La respuesta no está en esperar el rescate, sino en tejer un hilo invisible de cooperación comunitaria antes de que la crisis ocurra. Los expertos en gestión de riesgo insisten en que la seguridad se construye en frío, en el antes, ese antes es el momento más valioso porque es el único que podemos controlar por completo. SETNAI nos exige como primera prioridad que comprendamos el riesgo de nuestro propio entorno. ¿Cómo lo hacemos a nivel de calle sin depender de ninguna autoridad central? Bueno, con 2 pasos operativos que transforman el miedo en organización. Vamos a detallarlos entonces. El primero, el mapeo comunitario del riesgo. No necesitamos nosotros tecnologías de punta ni presupuestos elevados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que los vecinos se sienten alrededor de una mesa con un plano básico de su cuadra y crucen una información vital. Hay que entonces identificar los puntos críticos ahí en frío, preguntándonos ¿qué viviendas tienen paredes agrietadas o estructuras vulnerables? ¿Dónde viven nuestros ancianos, niños o personas con movilidad reducida que necesitarán una evacuación inmediata? Pero comprender el riesgo también significa mapear nuestras fortalezas ocultas. ¿Qué vecino es médico, enfermera o tiene conocimiento de primeros auxilios? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Dónde hay una cisterna o un pozo de agua utilizable si colapsa nuestra red pública? Eso se llama gobernanza comunitaria local. Y el segundo es el plan familiar de emergencia y la logística de ayuda. Miren, la cultura del desastre empieza en esa mesa de la cocina, en cada familia, porque cada familia debe tener asignado un rol básico y que no es negociable. La mochila de las 72 horas con lo estrictamente vital y un punto de encuentro seguro fuera de las estructuras de la casa. Sin embargo, la preparación comunitaria hoy en día va más allá de nuestra propia cuadra. Implica entender cómo se gestionará la ayuda que viene desde el exterior. Porque cuando ocurre una catástrofe, la solidaridad internacional
y de los compatriotas que están en el extranjero se activa de inmediato. Y aquí surge un debate operativo crucial en la gestión de riesgo. Y son dos preguntas para ese debate. ¿Es mejor organizar puntos de acopio físicos en el exterior o canalizar donaciones en dinero para compras en el sitio? Ambas estrategias tienen sus pros y sus contras que debemos sopesar con una madurez en frío. Vamos a detallarlo. Por un lado, tenemos esa recolección física de insumos en puntos de acopio externo y no vamos a negar que esto tiene un valor humano innegable. Eso es la palabra. Esto permite a la comunidad que está en el exterior unirse, canalizar la empatía colectiva y garantizar que elementos muy específicos de supervivencia, como decimos mantas, mascarillas, linternas o bidones de agua, se reúnan de forma masiva. No obstante, también tenemos que decirlo, esta modalidad enfrenta desafíos logísticos gigantescos. Los costos de envío, tanto sean aéreo, marítimo, por tierra, suelen ser altísimos. Los trámites aduaneros pueden retener la carga semanas en algunos casos, en puertos o aeropuertos, y muchas veces se envían artículos que no se necesitan. Implica esto que saturan los almacenes de los rescatistas o los almacenes de la gente que tiene sus lugares de acopio con ropa usada o medicamentos vencidos. Por otro lado, tenemos la contraparte. ¿Qué nos dice el marco de Sendai? El marco de Sendai está priorizando cada vez más las transferencias monetarias directas y la compra en sitio en zonas fronterizas no afectadas. La gran ventaja del dinero es la flexibilidad y la velocidad, que permite adquirir exactamente lo que se necesita en el momento preciso del desastre. Elimina entonces los costes de transporte internacional, las trabas aduaneras y, lo más importante, reactiva la economía local en la región afectada. Sin embargo, también podemos decir que en contextos complejos como el que tenemos, nos topamos o nos vamos a topar con un riesgo que es devastador, que la ayuda humanitaria sea bloqueada, se pierda o sea confiscada por la ineficiencia de autoridades corruptas y organismos que están ligados a dictaduras o regímenes totalitarios, como realmente ocurre lamentablemente en Venezuela, donde el régimen utiliza la ayuda como una propaganda política o de control social. Ante esta amenaza real, entonces surge un concepto, la logística social indispensable, que esta logística social indispensable se llama la capilaridad. Vamos a explicarlo, la capilaridad. Eso consiste en diseñar canales de distribución. Y vamos a hacer un símil con lo que son los vasos sanguíneos. Fíjense, al igual que los vasos sanguíneos más diminutos, penetran directamente en el tejido más profundo, en este caso el tejido de la sociedad, de manera independiente y descentralizada, con el objetivo de sortear los controles abusivos de una dictadura, de un régimen de este tipo como el que tenemos, y neutralizar ese mito de que no se puede ingresar el auxilio. En este caso, la comunidad debe tejer alianzas con organizaciones locales, llámense iglesias, grupos de voluntarios que estén comprometidos, redes vecinales autónomas. Mediante esta estrategia de capilaridad, los recursos se pulverizan y avanzan en flujos pequeños que son invisibles para el control burocrático del régimen, asegurando que el dinero o los insumos se conviertan en compras directas y un alivio real en las manos de quienes de verdad lo necesitan, esquivando las estructuras corruptas del Estado. Ahora vamos al momento, ha ocurrido el sismo, y entonces, bueno, en esa mesa de discusión que supimos que tenemos esa mochila de las 72 horas, pero también qué hacer en ese momento, lo que llaman el famoso triángulo de la vida, donde tenemos que proteger el cuello, la cabeza y protegernos nosotros, agacharnos, buscar una mesa o buscar ya previamente el conocimiento de dónde están las vigas de resistencia de nuestros pisos, de nuestros apartamentos, y esperar que en
cese el sismo, y una vez que cese el sismo podamos bajar, en este caso de los apartamentos por las escaleras, nunca por los ascensores, y buscar entonces sitios seguros que ya están previamente determinados. Entonces ya dijimos que el marco, el de Sendai, es muy claro en esto. ¿Por qué? Que una vez que ocurre el sismo hay una reacción natural y humana, porque la gente al salir, bueno, quiere ayudar de inmediato, está movida por un impulso, pero lo que está claro, y eso lo dice en su cuarta prioridad, para mejorar la preparación ante los desastres, la respuesta debe ser eficaz. La buena voluntad sin orden no va a salvar vidas, al contrario, puede costarla, colapsando las vías de acceso y obstaculizando a los equipos de rescate. El después comunitario se gestiona bajo dos reglas de oro operativas. La primera regla es el poder del silencio. Inmediatamente después de que deje de temblar y se evacúen las viviendas, la comunidad debe estar preparada para una acción contraintuitiva. Guardar un minuto de silencio absoluto. Nadie grita, nadie corre. ¿Por qué? Para escuchar, sí, para oír si hay golpes, si hay cogido o solicitudes de auxilio bajo los escombros de las casas vecinas, antes de que el ruido del pánico general lo tape todo. Esos minutos de silencio salvan vidas. La segunda regla de oro es la activación de las microbrigadas vecinales. Ahí estamos hablando de la solidaridad del barrio y se va a canalizar en 3 estructuras de respuesta rápida. Esa activación de esas microbrigadas del barrio vamos a hacerla a través de una estructura inicial, que es la célula de primeros auxilios y soporte inicial. Este es el equipo encargado de la atención sanitaria inmediata a nivel comunitario. Su función es evaluar de forma rápida a los vecinos afectados, aplicar técnicas de soporte básico, estabilizar a los heridos antes de que puedan llegar las unidades de emergencia médica, ¿no? Bueno, en este caso sí es que llegan, pero bueno, es una preparación previa. Ahora, hay uno segundo, que es el equipo de evaluación de daños y mitigación de riesgos. ¿Cuál es su misión? Su misión principal es realizar una inspección visual rápida de las infraestructuras del vecindario. Van a identificar los puntos críticos como fugas de gas, cables eléctricos que han caído, estructuras con peligros de colapso, procediendo al cierre preventivo de suministros generales para evitar catástrofes secundarias, como puede ser un incendio. Y el tercero es la llamada red de capilaridad y enlace de comunicaciones. Esto actúa como el sistema nervioso del barrio. Son los encargados de realizar el censo rápido de vecinos, identificar a las personas vulnerables, los ancianos, los niños o personas con movilidad reducida. Acuérdense también que lo habíamos dicho en el plano general. Si ya lo tienes y tienes la identificación, pues esto facilita este tipo de actividad. O sea, estas personas vulnerables necesitan entonces una evacuación prioritaria y la información queda centralizada. ¿Para quién? Para transmitirla de una manera ordenada a los servicios de rescate oficiales. En este punto hemos visto cómo el marco de Sendai nos orienta con sus pautas, con sus recomendaciones, y hay 3 cuestiones marco. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa durante? ¿Y qué pasa después de ocurrido un desastre? Pero yo quisiera ahondar un poco más en el después. ¿Y por qué vamos a ahondar en el después? Porque estamos en esa fase. Acuérdense que el doble terremoto ocurrió el 24 de junio del 2026. Estamos recientes, pero estamos en ese después. Y en ese después también implica la famosa polémica que habíamos comentado en un principio de que cómo en el exterior organizar nuestras cuestiones de acopio, nuestros centros de acopio, si es a través de
enviar suministro con todo lo que eso pueda implicar, o si es la utilización del dinero directamente en las zonas o cerca de las zonas para agilizar todas las cuestiones. La idea es que a través de la capilaridad burlar esos controles del Estado y que la ayuda realmente llegue. Y estamos hablando entonces en ese después. Entonces aquí estamos hablando qué pasa cuando cesa el polvo. Y entonces, pues mira, entramos en la fase más dura. Bueno, el después no es solo esperar la reconstrucción, es gestionar el colapso humano y material con protocolos comunitarios estrictos. Miren, frente a las crisis humanitarias más graves derivadas de la catástrofe, la comunidad debe activar de inmediato, y es lo recomendable, 5 protocolos autónomos de protección. El primer protocolo es el de infraestructura y servicios críticos. Cuando la red eléctrica cae, el agua, la corriente se corta, el caos sanitario es el segundo desastre. Mire, la comunidad no puede esperar a las empresas de servicios públicos. ¿Qué hay? ¿Cuál es la acción? Se deben entonces activar los comités de agua y energías de emergencia que están previamente organizados. Se racionan y distribuyen los pozos o las cuestiones cisternas de agua mapeados en el arte, que es importantísimo. Entonces se establecen puntos comunitarios de carga solar para radios y linternas y se organizan brigadas vecinales para abrir vías secundarias a mano, retirando escombros ligeros para que los vehículos de emergencia puedan circular. El colapso de la infraestructura se combate con microsoluciones de barrio. Número 2, el llamado protocolo de vulnerabilidad económica inmediata. La catástrofe destruye empleo y negocios se lo hace en segundos, dejando a familias sin sustento para el día siguiente. Ahí viene la solidaridad vecinal que debe volverse estructural. ¿Cuál es la acción? La implementación de lo llamados, entre comillas, ollas comunes y almacenes comunitarios. Nadie compra, nadie vende en las primeras horas. Los recursos se colectivizan bajo un estricto censo de necesidades. Se crean fondos de emergencia comunitaria o sistemas de trueque regulados para garantizar que la falta de efectivo no se traduzca en hambre. La resiliencia económica empieza asegurando el plato de comida del vecino. Tercer protocolo de rastreo de personas desaparecidas. Los minutos posteriores al desastre son una agonía de incertidumbre. La desesperación puede llevar a búsquedas ciegas y peligrosas. ¿Cuál es la opción? El Comité de Comunicaciones del Barrio activa, entre comillas, el tablón comunitario de búsqueda, una base de datos física que es en un punto de encuentro seguro. Pero se busca cruzar la información del mapeo previo con las personas rescatadas o ubicadas en refugio. Y esto es importante porque hemos visto que mucha gente, pues, que porque no hay algo centralizado, ¿no? Empiezan a crear una serie de bases de datos donde está la información que son muy efectivas, pero si no tenemos algo centralizado, a veces se puede conseguir que la duplicación de esfuerzos, la duplicación de sitios donde puedan estar las personas y pueda crear algún tipo de confusión. Entonces, aquí se organizan células de rastreo visual y enlace con los cuerpos de rescate, evitando que los familiares arreglen sus vidas entrando a estructuras colapsadas sin equipo. Este cuarto protocolo es un protocolo, que es un punto importantísimo, pero importantísimo, porque la vamos a llamar protocolo de protección absoluta de la infancia vulnerable, porque en medio del caos, los niños y las niñas son los más expuestos a la trauma, accidentes e incluso redes de explotación. Mire, protegerlo es la máxima prioridad moral y operativa. ¿Cuál es la acción que se debe crear? Bueno, creación inmediata de espacios seguros para la infancia dentro del refugio comunitario, si es que existe,
Colocamos zonas delimitadas y vigiladas a 24 horas por vecinos designados y evaluados en el antes. Mientras los adultos remueven escombros o gestionan la crisis, los niños permanecen bajo resguardo con actividades lúdicas para mitigar ese impacto psicológico, pero alejados de los riesgos físicos del entorno destruido. Con los niños del barrio, la protección tiene que ser una protección absoluta. Y el quinto protocolo es el protocolo de gestión del duelo y la salud mental. La muerte y la pérdida masiva no se pueden tratar únicamente como un problema de salud pública o de emergencias institucionales. El duelo es una herida comunitaria. ¿Qué acción se debe tomar? La activación de redes de apoyo mutuo y primeros auxilios psicológicos es fundamental y deben estar liderados por aquellos propios vecinos que están capacitados, que tienen las competencias para hacerlo. Entonces se habilitan espacios dignos y respetuosos para la memoria y el acompañamiento de esas familias que han perdido sus seres queridos, donde se entiende que el llanto y el colapso emocional no son muestras de debilidad, sino que son procesos humanos que el tejido social del barrio debe sostener colectivamente cuando las instituciones no dan basto. Entonces aquí decimos que el hilo de la prevención no es una estructura de cemento que resiste el embate, es una red de manos humanas que se teje en el frío de la normalidad para que cuando el mundo se sacuda, nadie caiga al vacío. La preparación es nuestra mayor herramienta de soberanía y dignidad. El hilo de la prevención, cuando los recursos institucionales pueden tardar horas en llegar debido al caos inicial o debido a la negligencia, que se combate con una organización interna, es que es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte, convirtiendo el pánico en una acción coordinada. En conclusión, el marco de Sendai promueve que la comunidad sea protagonista de su propia seguridad. Preparar un mapa del barrio, como dijimos, y contar con la mochila de 72 horas, organizar a los vecinos según sus capacidades y definir puntos de encuentro y centros de acopio permite responder de una forma más rápida y eficiente, reduciendo de esta manera el número de víctimas y facilitando la recuperación después de un terremoto. Así que, señores, el mensaje que debemos dejar dentro de todo esto es eso, es la preparación. Y tenemos que hablar de esa preparación, visión 360, la preparación que debemos tener antes de que ocurra un siniestro, la preparación que debemos tener en el momento que ocurre un siniestro y la preparación que debemos tener después de que ocurra. Ahí tenemos que entonces activar lo que es la sensibilización y promover lo que es la educación ante los desastres, bajo normativas internacionales y bajo la guía de gente experta y conocedora de este tipo de situaciones. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre actuar de una manera espontánea o actuar de una manera realmente pensada, una manera organizada. Ese es el mensaje que queremos dar. Así que muchísimas gracias y les habló por aquí Juan Alcides Escalona Alvarado.